Cristian, ¿podemos reproducirlo? Buenas noches, bienvenidos a la clausura de este Congreso Estudiantil Estratos, la rentabilidad de la comunicación. Soy Cristian Ornelas y tengo el gusto y el honor de compartir este último momento con todos ustedes, agradeciendo su presencia durante estos 2 días con la conferencia titulada ¿Cómo hacer del periodismo deportivo algo rentable? Para ello tenemos la intervención de una gran periodista, Natalia León, que para conocer un poquito más de ella, vamos a ver esta videosemblanza. Natalia León, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Mar, periodista deportiva actualmente, corresponsal de Fox Sport, cubre Chivas desde 2018. Empezó su carrera en Grupo Milenio Jalisco, en donde estuvo desde el 2012 al 2014 colaborando en la página web. Posteriormente, participó en el Patronato Leones Negros de la UDG del 2014 al 2015 y siguió su carrera en el mundo de la prensa escrita, pero ahora en El Informador en el año 2015-2017, en donde estuvo participando en Suplemento Tren, cubriendo deportes. Además, ha incursionado en el mundo digital con el canal de YouTube Balam Sports enero 2021 a la fecha. Esta noche se encuentra con nosotros Natalia León para clausurar la segunda edición de Estratos, la rentabilidad de la comunicación. Natalia, buenas noches, bienvenida. Un gusto tenerte aquí en esta última conferencia de Estratos. Perdón, estaba muteada. No te preocupes. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias a los presentes, a los alumnos. Primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. De verdad me siento muy honrada. Me gusta tener ese contacto con pues las promesas, ¿no? Luego es la gente que al final del día va a ser mejor que tú, va a competir mejor que tú y se vienen obviamente generaciones con mucha más capacidad, con mucha más hambre y pues la verdad es que los comunicólogos somos unos fregones. Primero que nada, felicitarlos por elegir esta carrera. Es una carrera muy bonita porque los comunicólogos somos todo y a la vez no somos nada. Eso es bueno porque tenemos la facilidad de diversificar bastante. Tenemos la facilidad de hacer muchas cosas y si se cierra una puerta se pueden abrir otras y tenemos esa gran capacidad de reinventarnos y de tener esa creatividad. Y pues bueno, hablando ya del tema específico de la rentabilidad de los medios de comunicación específicamente enfocados al deporte y la supervivencia, porque eso fue en la pandemia, como muchas otras industrias que se vieron con muchas complejidades, pues sí, realmente fue todo un reto, porque yo venía acostumbrada o tenía una dinámica en la cual pues el reportero está en la calle, ¿no? Está al pendiente de la nota, en este caso de la fuente que cubres, más específico, en mi caso, pues bueno, como bien lo apuntaba ahí esta pequeña semblanza, pues yo cubro a Chivas desde hace algunos años, de hecho desde antes de estar en Fox Sports y que estaba en el periódico ya cubría Chivas, pues es estar ahí en los entrenamientos diario, pero no solo eso, es estar pendiente de qué te pide en este caso tu medio de comunicación, ¿no? Que necesito 3 reportes más 2 enlaces y pues hay que estar ahí al pie del cañón atendiendo las necesidades que haya en tu medio de comunicación. Viajes, a mí me viajaban antes de la pandemia bastante, por ejemplo, a las visitas de Chivas, ¿no? Entonces,
si era como la dinámica del fin de semana, vete a los estadios, o sea, al de Chivas, al de Atlas, pero si toca una visita importante, te vamos a viajar. Entonces, híjole, había veces que todavía no deshacía mi maleta cuando ya me tenía que ir a otro lado, ¿no? De repente sí se convirtió en algo abrumador esta parte de los viajes, de estar al pendiente, el estrés, etcétera. Y de repente llega la pandemia y resulta que tenemos que estar en nuestras casas, ¿no? Y hay un punto en el que se para absolutamente todo. Digo, en el caso de otras fuentes, pues sí fluía mucha información en el sentido de ya hay tantos contagios y ya hay tantas muertes. Y fluía, ¿no? Fluía la información en ciertas fuentes solamente, ¿no? Las nacionales, internacionales, locales, etcétera. Pero el mundo de los deportes se paró. O sea, hubo un lapso de unos 2, 3 meses más en el que no había ni un deporte activo, ni un deporte, digamos, oficial, profesional. Se paró absolutamente todo, todas las ligas se pararon. Entonces, evidentemente fue eso un gran problema, ¿no? Eso que siempre fluía, que siempre existía, que era alguna competencia, pues sí, los torneos, los deportes en general se había parado, pues entonces, ¿qué haces, no? La primera indicación es de que nos fuéramos a nuestras casas y estuviéramos pendientes de lo que ocurriera. Y sirve y descansa, ¿no? Si no se han tomado vacaciones, pues de una vez. Eso por una parte. Y por otra parte, en el caso de donde yo estoy en Fox Sports, nadie iba al canal. O sea, nos cuidaron mucho, como en muchas partes, no, pues nadie vaya al canal, nadie puede operar porque es algo que es extraño, que es desconocido, no sabemos qué vaya a pasar. Entonces, por lo tanto, no se hacían shows. Entonces, pues ni había información, ni se generaba, y de igual manera no había shows, al menos en Fox Sports, ¿no? En un lapso corto. Entonces, lo que nos pidieron hacer es que todo se desahogara o todo saliera en redes sociales. Y aquí cobra una gran importancia, pues, las redes sociales, ¿no? Lo que los románticos de los medios de comunicación tradicionales juramos destruir, pues tuvimos que adaptarnos a ello, ¿no? Tuvimos que adaptarnos a que nuestros contenidos tenían que salir en Twitter, en Facebook y en YouTube, porque el canal estaba parado, no había shows. Entonces, lo que nos pidieron, por ejemplo, es ir consiguiendo entrevistas. Y eso se fue dando muy sencillo porque, pues digamos que la gente, o no sé, deportistas, futbolistas en activo, exfutbolistas, estaban un poco desquacerados, ¿no? Entonces nos fue sencillo como conseguir entrevistas y pues salían por redes sociales. Entonces eso fue lo que poco a poco fuimos haciendo. De repente los equipos empezaron a iniciar de nuevo sus competencias, empezaban a surgir pues noticias al respecto y poquito a poquito, poco a poco la dinámica comenzó a volver a darse, se reiniciaron los torneos alrededor del mundo, empezó la Bundesliga, algunos pues torneos más bien de Europa y después llegó a México, ¿no? Pero la verdad es que las dinámicas han cambiado bastante desde que empezó la pandemia. Por ejemplo, ya las conferencias son vía Zoom, la mayoría. Si acaso yo he ido a un par de cosas presenciales, pero ya es lo menos. Entonces, pues esta parte se ha cambiado bastante. Cada vez que voy al estadio tengo que sacarme un certificado médico, siempre obviamente con cubrebocas. Obviamente ha cambiado mucho pues este tema, estos protocolos, las conferencias post partido ya, o sea, sí existen, pero son por Zoom, ya no tenemos pues ese cara a cara con los entrenadores, mucho menos hay zona mixta con los jugadores, todo ha cambiado bastante. Yo creo que en la medida en la que vayamos vacunándonos, pues esto va a cambiar, ¿no? O va a volver a una normalidad, aunque tengo mis dudas. Creo que muchas cosas, como están saliendo y están funcionando así, se van a dejar. Entonces, yo sí les puedo decir que sí, la pandemia fue un trancazo porque empezamos a rascarle bastante, ¿no? Y te das cuenta que estabas en cierta comodidad, perdón, cuando hay un flujo de información normal, pero nadie nunca pensó que de repente la información se iba a parar. De verdad, no había nada que reportear, entonces pues ahí tienes que sacar mucho tu creatividad
notitas, vamos haciendo notitas especiales, reportajes. Yo me di el tiempo para hacer un reportaje, pues algo choncho sobre cómo afectó la pandemia en la liga femenil. Me llevó 2 meses hacer ese reportaje. Entonces, digo, creo que en la medida que tienes más tiempo libre o más apertura, pues te da también para hacer otras cosas, ¿no? A veces a mí me ganaba mucho el día a día y no tenía tanta chance de hacer como trabajos más especiales. Entonces también les puedo decir que la pandemia me dio la oportunidad de hacer otras cosas. Por ejemplo, incursioné en un tema de YouTube. Ahorita actualmente estoy en un canal de YouTube que se llama Balam Sports. Es decir, lejos de lo que se pensaría, yo sí tuve como otras oportunidades de diversificar porque lo que más estás es en la compu y en las redes sociales a partir de la pandemia. Entonces, creo que sí, fue una ventana de oportunidades muy grandes. Sí creo que le quitó empleo a mucha gente, sí creo que se vio afectada a mucha gente, pero también fue una ventana de oportunidades muy grande en ciertas industrias y también para descubrir que tienes capacidad para muchas cosas, ¿no? Y más que nada la creatividad. Yo lo que resalto mucho es la creatividad porque se empiezas a idear mecanismos para sacar información aunque no exista. Entonces, sí fue mucho como de usar el celular, que una llamada, que esto, que tal, y ahí poco a poco sacar notitas, actualizaciones de cosas, ¿no? La gente al final del día no podemos quedarnos sin información, pero la gente va a querer seguir consumiendo información. Entonces, nosotros somos unos proveedores de notas, de información. Somos como un servicio para la gente. Entonces, eh, nos la tuvimos que idear pues, precisamente para darle a esa gente que consume noticias, contenidos. Entonces, pues sí, fue todo un reto la pandemia, Cristian. Sin duda alguna, y que en muchos ámbitos, como lo menciona Natalia, creo que también esa parte de lo educativo, siendo nosotros estudiantes, pues fue un cambio radical, porque acostumbrado a interactuar con tus compañeros o aprender quizás de un compañero que es visual, otro que es auditivo, y que de repente Sí. te pongan en un monitor, sí fue algo difícil. Yo tengo una pregunta aprovechando el tema. Más adelante vamos a permitir que el auditorio también haga sus preguntas. ¿Qué fue lo más difícil a lo que te enfrentaste durante la pandemia estando dentro del periodismo deportivo? Pues yo creo que el rollo es que fue definitivamente la inactividad. Yo te digo que yo traía un ritmo muy me levanto, veo noticias, me voy a hacer guardia, lo que haya, me voy al club de las Chivas a ver qué hay. En la tarde pues tendré reportes, tendré los pedidos que tenga. Entonces, que te quiten esa dinámica, pues sí es extraño, ¿no? Digo, tampoco quiero decir que es súper especial lo que hago, lo que hacemos, porque le cambió la rutina a toda la gente en general, pero específicamente el reportero, pues la naturaleza es estar en la calle, ¿no? Es estar en el lugar de los hechos, irte de un lugar a otro, estar estresado, no saber tu agenda el siguiente día, no saber qué va a pasar. Ese estrés se perdió y también lo extrañas, porque pues también es como cierta adrenalina a la que estás acostumbrado, ¿no? A que sucedan las cosas, a estar ahí, a ir de aquí para allá. Entonces creo que esa parte sí fue la que más me pegó o extrañé, pero creo que el ser humano tiene una gran capacidad para adaptarse a todo, a las adversidades. Y como lo digo, la pandemia fue todo un reto o fue una situación que nos retó para reinventarnos y para diversificar. Sin duda alguna, y que aún nos sigue dando retos, aún en esta parte de quizás de regresar a lo que ya hacíamos, es difícil porque, como lo mencionabas, hubo bastantes cambios que ahora hay que adaptarnos a esos cambios. Una de las preguntas que también invito a todo el auditorio a que dejen ahí en los comentarios, por favor, de la transmisión, sus preguntas, porque más adelante vamos a dar lectura para tener esa interacción con esta gran invitada, Natalia León. Yo te pregunto, Natalia, ¿de dónde te inspiras para ser creativa en un ámbito que es bastante competitivo, el periodismo deportivo, y que tienes que sobresalir dentro de una pandemia, estando no con todos los recursos
quizás un poco saturada, ¿de dónde te inspirabas para buscar esa creatividad? Porque te comparto, hay algunos que somos poco creativos y cualquier cosita nos saturamos. Fíjate que, no sé, mira, yo soy de la idea que es muy, muy de instinto. Es muy sí, pues de tener esas ganas, esa chispa o ese instinto. Yo lo que siempre les digo, que, híjole, de repente luego cuando yo estaba en la carrera, si les soy muy honesta, yo en la carrera no sabía qué iba a hacer de mi vida. Si alguno de ustedes está en la posición en la que yo estuve, felicidades, están en el camino correcto. Es muy normal, de verdad es muy normal tener mucha confusión cuando estás en la carrera sobre qué vas a hacer. Si les soy muy honesta, y digo, igual me estoy desviando del punto, pero es importante mencionarlo, si les soy honesta, yo cuando estaba en la carrera no sabía para dónde, o sea, yo tenía muy claro, simplemente tenía claro eso, que el tema como de diseño, temas audiovisuales, de fotografía no se me daban, pero las cuestiones como escritas, de palabra, de investigación, sí me gustaban. Entonces, creo que tienen, ¿por qué lo digo? Porque creo que tienen que identificarlo, cuál es su fuerte, qué afinidades tienen. O sea, de verdad, ese ideal de, es que me metí a comunicación porque mi mamá dice que soy bien buena para el mitote, o híjole, porque yo quiero salir en la tele. Honestamente, no siempre se les va a dar, ¿no? Y tenemos que ser receptivos a la frustración, a que no se te van a dar las cosas o lo que tú pensabas. Entonces, yo creo que están en un punto y en un tiempo muy adecuado para ir dándose cuenta de para qué tienen facilidad y para qué no. Si detectan que hay materias que no se les dan, por ahí no va a ser seguramente. Aunque de repente tenemos que adaptarnos. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, yo siempre dije, ¿para qué me enseño a editar videos si esto no me gusta? Y no lo voy a hacer, nunca voy a editar un video. Llego a Canal 44 y resulta que no hay editores para el departamento de deportes. Entonces yo me enseñé a hacer mis propias notas, a regañadientes, y me quedaban muy feas, pero tuve que enseñarme a editar por una necesidad. Pero bueno, el comunicólogo es muy capaz de hacer eso y más, ¿no? Creo que se puede adaptar a muchas cosas, pero yo lo que te diría es que no es como de una inspiración, también te tiene que nacer, y creo que están a buen tiempo de identificar qué les late y qué no. Entonces, cuando identifican para qué tienen facilidad, váyanse por ahí, piquen piedra por ahí, porque se les van a dar más fáciles las cosas haciendo algo que les gusta, que ustedes notan que tienen talento, que ustedes notan que se les da. A partir de ahí y teniéndolo bien identificado, todo va a fluir, de verdad que todo va a fluir. Estando en un sitio donde ustedes no quieren estar o no les gusta, pues ahí no es, y no va a llegar la inspiración ni a madrazos. Entonces, yo lo que les diría es identifiquen para qué sí tienen cualidades, qué les gusta hacer, y a partir de ahí, créeme, Cristian, que las cosas van a fluir y la inspiración va a llegar. Así que no se estresen, muchachos, en estos puntos ustedes están como de qué voy a hacer, a dónde voy, qué voy a hacer en mi carrera una vez que egrese, qué voy a hacer de mí. No se preocupen, es parte de. Aquí tenemos una pregunta de Juan Pablo Pineda. Dice, Natalia León, gran reportera. ¿Qué reto implica cubrir al Club Guadalajara y más en Fox Sport, que es una televisora tan importante? Saludos. La verdad es que es uno de los retos más grandes que he tenido en mi vida, porque, y ese es otro punto importante, ¿eh? A mí no me encantaba el fútbol, o sea, me gustaba muy por encima, pero nunca fui tan clavada. La vida me fue llevando a que cubriera fútbol, porque ese es un punto importante, ¿eh? Si ustedes detectan que hay una buena oportunidad y les llama la atención, puta, dejen ir como gorda en tobogán. O sea, de verdad, tomen esa oportunidad y sean los mejores en eso. A mí la vida me fue llevando por este lado a partir de que yo trabajé en Leones Negros. Yo trabajé en la institución de Leones Negros cuando el equipo estuvo en primera división, era parte del staff de comunicación,
desciende el equipo y entonces yo agarro chamba como reportera de deportes, algo que nunca imaginé. Pero ya estando ahí dije, pues tengo que echarle ganas, ¿no? Entonces, híjole, no es fácil, o sea, a veces ustedes podrán pensar que, pues mira, este güey o este chava ya tiró esta noticia, pero detrás de eso hay mucho trabajo, de verdad, y igual se lo resumo, pero puede ser un proceso que ustedes no se imaginan, o sea, el buscar una noticia, adelantar alguna información, ya no se diga tirar un bombazo, una exclusiva, tiene mucho trabajo detrás, o sea, desde la construcción de fuentes, las relaciones, ir armando un rompecabezas, cotejarlo con otra fuente, el que de repente te impones esa información con tu editor o con tu jefe de información, ¿es viable sacarlo? ¿No lo sacamos? ¿Por dónde le damos? La redacción misma de una noticia, es todo un proceso. Entonces, de verdad, sí hay como mucho trabajo detrás de esto. No es como que vayan de entrada a agarrar rápido chamba en un medio de comunicación y estén luego ahí colocados. O sea, hay que picar piedra. O sea, mi primer chamba en medios de comunicación yo ganaba menos de 6,000 pesos, ya teniendo una carrera. Y es normal. En general, los medios de comunicación no son bien pagados. Entonces, es muy normal y es muy natural que tengamos más de una chamba, ¿no? Para ajustar el chivo. Entonces, sí fue todo un proceso. Igual y ya me desvié un poco de la pregunta, pero sí es una gran responsabilidad. O sea, después de trabajar en prensa escrita, hice un casting para Fox, me quedé y me lo tomé demasiado en serio. Me lo tomé muy en serio al grado de que me discipliné bastante. Desayunaba, comía y cenaba contenidos de deportes, desde programas de radio, tele, me acostaba viendo fútbol picante, la última palabra, para estar bien empapada todo el tiempo. Mis fines de semana, si no iba al estadio, pues veía fútbol porque había que estar al pendiente de la jornada. Y así sigue siendo mi vida, ¿eh? O sea, se ve como que pareciera que es glamoroso de repente este lado, pero la realidad es que tengo poca vida social. Esa es la realidad, ¿no? Tengo poca vida social porque no tienes una agenda establecida, no sabes cuándo vaya a salir algo. Entonces, me lo tomé muy en serio, me discipliné bastante, me comprometí mucho al grado de que desde el año pasado yo he venido tomando cursos de análisis de fútbol. No quiero ser directora técnica, no me interesa, zapatero a su zapato, pero entiendo que es importante, que debo ser una persona preparada y competitiva. Yo compito contra hombres, entonces yo reconozco que tengo un rezago porque de entrada, pues yo no, de niña, pues a mí mi papá no me llevaba al estadio, o sea, yo me ponía a ver las novelas de Belinda, entonces no tengo, o sea, vaya, yo no jugué fútbol, no jugué cáscara con mis amigos, yo no veía fútbol, entonces reconozco que como mujer sí tengo un rezago, entonces, ¿qué debo de hacer? Prepararme para estar a la altura. Y tengo que, ya sé escribir, ya domino la jerga, ya domino información, ok, ahora quiero analizar. Entonces, es un plus que yo quiero darle a la gente que me lee, que me hace el favor de leerme, de escucharme, de verme y también ser una empleada, pues, preparada y competitiva para una empresa como Fox Sports que me está dando la oportunidad y está confiando en mí. Entonces, para mí es básica la preparación. Créanme que después de la carrera apenas van a aprender, o sea, la verdad, y no tengo nada contra las universidades, es muy necesario estudiar, muy necesario, pero ya la práctica, pues es la verdadera guerra, ¿no? Hay veces que estás estresado porque, híjole, es que tengo exámenes, 1,000 trabajos, la neta no es nada, o sea, eso no es nada a comparación de lo que hay en la vida real. Entonces, sí, contestando tu pregunta, me desvié bastante, pero sí es una gran responsabilidad y créeme que trato de ser competitiva día con día, no solo en la información que ofrezco, que pues es básicamente mi chamba, sino que trato de tener ese plus preparándome y estudiando. Sin duda alguna, concuerdo demasiado. Nosotros que ya estamos en octavo punto de egresar,
y estamos Felicidades. interesados. Muchas gracias. Ujú. Realmente el campo laboral, yo considero que te da el 50% de lo que hace el comunicólogo. Y como nosotros ya duramos 4 años estando en esta hermosa carrera que es Ciencias de la Comunicación, pregunta Manuel Márquez, ¿qué probabilidad hay de que cadenas tan importantes como Fox Sport contrate un estudiante en Ciencias de la Comunicación? De practicante, sí. Sí, no, si te soy muy honesto, no. Sí se necesita ya tener cierto recorrido porque la exigencia sí es bastante, bastante. O sea, yo venía de periódico, ojo, venía de periódico. Ya tenía yo pues cierta, no cierta, pues ya noción sobre noticias, el día a día, etcétera, ¿no? Y para mí cambiar de periódico a tele fue un cambio de chip, pero completamente. O sea, como buena periodista formada en prensa escrita, pues yo tenía el trip de escribir todo. Entonces llego a hacer un reporte o a hacer un enlace y yo lo primero que hacía es escribirlo. No, reina, no es escribirlo y aprendértelo, es que tienes que tener la información correcta, precisa, arrancarte porque vas en vivo, decirlo sin trabarlo, que sea conciso, preciso, no alargarte demasiado, con palabras correctas y tu información debe ser impecable y te vas a arrancar. Entonces, ese cambio de chip sí fue complejo. La otra es que, y no nos hagamos tontos, la parte de la imagen en la televisión sí es importante. O sea, a mí nunca me han exigido baja de peso, vístete de tal manera, pero sí tienes que tener cierta pulcritud y vestirte pues con cierto respeto, ¿no? De manera, digo, tampoco es como que muy formal, pero sí dar una imagen pues adecuada al medio que representas. Entonces, esa parte también fue importante, ¿no? Si yo le soy muy honesto, cuando yo estaba en prensa escrita, ni me peinaba. A mí nunca me ha gustado maquillarme. Hasta ahorita estoy aprendiendo a maquillarme, no es algo que me importara, porque realmente pues era una godines, pero esta parte es importante. Entonces, tienes que cuidar lo que dices, la información que tienes, que sea fluido, que sea preciso, que no te dé nervio la cámara, dominarlo, que tus envíos estén bien. Temas técnicos, hasta tienes que entrarle a ello y además cuidar tu imagen. Entonces, evidentemente, creo que un practicante no está como preparado para esta guerra, porque además detrás ya tienes que tener pues cierto recorrido en cuanto a fuentes, en cuanto a contactos, en cuanto a manejo de información. Entonces, sí hay mucho trabajo detrás, es lo que les decía, no es como que, este cuate ya se aventó un humo, una volada, no, realmente sí hay mucho trabajo detrás de dar una noticia que va en 140 caracteres. Digo, no todos se lo toman tan en serio, yo trato de tomármelo en serio, pero pues sí es todo un proceso incluso de años. Tocas un tema muy importante y aprovecho para hacer esta siguiente pregunta. Valeria Hernández nos dice, hola Natalia, se sabe que poco a poco se le abren las puertas a las mujeres en el ámbito deportivo. Para ti, ¿qué tan difícil fue posicionarte en el área del deporte y la comunicación? No es ninguna, pero ninguna mentira que el medio está dominado por hombres y todavía no hay esa confianza plena hacia las mujeres para que ellas también tomen la batuta o tomen un rol importante para hablar de deportes o para hablar de fútbol. Ya hay un avance, también creo que hay una moda positiva, o sea, creo que si tú como mujer dominas medianamente el fútbol y además das buen cuadro, o sea, eres una joyita, creo que sí la puedes hacer en este tiempo que vivimos. Pero, si te soy honesto, también depende mucho del medio de comunicación y te voy a dar un ejemplo rápido que en realidad es una anécdota. Yo trabajando en El Informador hice un casting para una televisora local. No voy a decir el nombre, pero se ubica en Las Águilas. Y iban varias chavas a hacer un casting para presentadora de deportes. Sí, era presentadora de deportes. Y todas iban pues guapísimas. La verdad es que
yo todas las vi súper bonitas, en vestido, en falda, y yo no vi necesario irme en falda. Yo me fui con pantalón, como yo me iba a chambear normal, ¿no? Total, que hice el casting y en la tarde me llaman. Oye, quedaste, tú fuiste la mejor del casting, felicidades. Órale, gracias, qué chido. Nada más necesitamos hacerte otro casting, pero en vestido. Y yo, puta, pues es que yo casi no uso vestido. En ese tiempo, la verdad, cero vanidosa, ¿no? Digo, ni ahorita, pero ya como que tuve que cambiar un poco el chip. Ok, está bien, voy a hacer otro casting en falda. Total, lo hice pues vestida con vestido, falda, no me acuerdo. Y al final no quedé. O sea, seguramente no les agradó mi imagen o mi presencia, pues ya vestida pues sí, en vestido o en falda. Al final se quedó otra chava que, pues la verdad, muy guapa, ¿no? La moraleja es que ciertamente hay medios de comunicación que todavía siguen utilizando a la mujer con un rol exclusivamente de imagen en los deportes. Ojo, no está mal, también es muy válido. Creo que todos los roles se deben de respetar, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de ello, pero sí creo que en la medida de que lo sigamos consumiendo, pues va a seguir existiendo, ¿no? No tengo nada en contra de ello, pero sigue habiendo medios que además de este rol, siguen sin tener la apertura para que haya otros roles en la mujer, como, a ver, vente a una mesa de análisis, apórtanos, o tú vas a ser la que cubras a, pues sí, voy a dar el ejemplo de Chivas, ¿no? No hay tantas, no hay tantas oportunidades, todavía son pocos los medios, entonces es entre el consumo, es entre que hay todavía medios de comunicación que sí hay que decirlo, todavía son muy misóginos, y es pues todo un rollo. Lo que yo te diría es, este es un tema de echarle ganas y tener capacidad. Yo la verdad no estoy ni cerca de ser la mejor reportera de Guadalajara, pero sí trato de ofrecer un extra, de ser competitiva, mínimo de hacerle ruido a mis compañeros hombres, ¿sabes? O sea, a mí me da muchísima satisfacción y no porque tenga un conflicto en cuanto al género masculino, pero a mí me gusta mucho y ¿cómo lo puedo decir? Me motiva bastante pues, ser competitiva porque soy de las muy pocas mujeres que hay en este gremio que es dominado por hombres. O estamos hablando de un 80-20%, de verdad hay muy pocas mujeres. Entonces, creo que tiene que haber más mujeres, pero también creo que tenemos que ser preparadas, buenas y competitivas. O sea, las oportunidades no te van a llegar, ni es lo ideal que te lleguen por tu linda cara. También tienes que prepararte, tienes que ser competitiva. Mínimo tienes que, si vas a cubrir fútbol, por ejemplo, mínimo tienes que entenderlo. Tienes que saber qué es una línea de 3, una línea de 5, una formación 4-3-3, 4-2-3-1, las posiciones, cosas muy básicas. Para ofrecerle competitividad y calidad al medio que representas. Entonces, creo que es un poco de todo, ¿eh? Sí hay machismo, pero también creo que tenemos que dar un plus y tenemos que estar preparadas para demostrar que estamos a la altura. Sin duda alguna, Natalia, aprovechando toda esta parte de tu experiencia, nos pregunta Aldo Lemus, dentro de todo lo que has vivido en Fox con las coberturas de Guadalajara, ¿qué es lo que más te ha impactado? Ay, no lo sé, qué buena pregunta. ¿Podría ser más específico? O sea, como impactado en cuanto a... A ver, Aldo, esperemos que nos pueda complementar porque me enviaron su pregunta. A lo que yo entiendo, me imagino quizás en esa parte, volviendo al tema de la mujer, que quizás es muy competitivo por parte del hombre, algún enfrentamiento, algún disgusto, algo que te haya sucedido, que te ha impactado dentro de todas estas coberturas, porque sabemos que los periodistas actualmente están expuestos, ya sea Sí, hombre o mujer, a eso me imagino que refieres. fíjate que pues no como impactarme, pero si les soy muy honesta, digo, suelo ser muy activa en mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram, pero esta parte de convertirte en figura pública es algo que la verdad todavía no asimilo, no logro acostumbrarme.
Hay, digo, de manera positiva y también de manera negativa, ¿eh? O sea, no te voy a decir que no. Hay gente que te escribe cosas muy chidas, oye, qué padre, me gusta mucho tu trabajo, oye, tal, y dices, órale, de verdad, qué chido, qué padre que sigan tu chamba buena o mala, ¿no? Y también luego eso hace que uno quiera ser mejor, pero también luego hay gente que es muy agresiva, incluso hasta temas muy extraños de acoso, o sea, me han mandado, fotos un tanto íntimas que yo no he pedido, entonces esta parte luego es un fenómeno bien extraño, o sí, luego gente que yo siento que la gente que me reconoce son personas que sí, que son bien futboleras y se la pasan viendo canales deportivos, ¿no? Luego sí es muy chido esa parte que te reconozcan, que te digan cosas, que no sé, esta parte luego cuando uno está en la televisión se convierte en una especie de, pues no sé si decirlo, de ídolo, de héroe, que la verdad no debería de pasar porque pues, soy una persona normal, soy bien barrio, o sea, de verdad, soy uno más de todos los que estamos aquí, pero luego esa parte, yo todavía no la logro asimilar, digo, yo simplemente hago mi chamba, me gusta mucho, pero esta parte luego puede ser un tanto complejo, o incluso a veces cosas bien raras como de, no sé, oye, te vi en un carro gris, tales placas. Dices, güey, o sea, ¿qué onda? Como que esa parte sí puede asustar, o te vi caminando por tal calle, si eras tú, ¿verdad? Como esa parte un tanto invasiva, luego sí te puede sacar mucho de onda, pero bueno, es cosa pues de irte manejando con cuidado y con precauciones. No sé si te contesté la pregunta o más bien te referías como a la chamba en general, pero así como de que me haya sorprendido esta parte a la que todavía no logro adaptarme, eso sí como que me ha sacado un poco de onda. Creo que sí quedó muy claro esa parte, Natalia. Aquí Aldo ya mandó nuevamente su pregunta. Dice, es dentro de una cobertura, esa parte de un trabajo, una experiencia que te haya impactado. Me imagino que estando durante Fox Export en las coberturas de Guadalajara. Lo que a mí, bueno, es más como un fenómeno social, ¿eh? No tanto como de mi chamba. La afición de Chivas está muy cañona, o sea, me ha tocado ir de repente a aeropuertos, más pasa en la Ciudad de México, que de verdad hay multitudes de gente, pero de verdad multitudes de gente esperando por ver a sus ídolos segundos, y me han tocado pues esas avalanchas de gente, yo no lo creía, pero es cierto, sí es muy impactante pues toda la afición que tiene Chivas, eh, y esa parte pues sí está muy heavy, ¿no? Lo que puede mover el deporte y en específico el fútbol en este país que es bastante popular, entonces sí impacta en la sociedad el fútbol, de eso me he dado cuenta. Muchas gracias. Ahí quedó respondida tu pregunta, Aldo. Gracias por comentar. Alejandra Villa nos dice, Natalia, tú como periodista deportivo y mujer, ¿consideras que el fútbol femenil debe ser impulsado para que sea rentable a la par que el fútbol varonil? Yo aquí tengo un punto de vista muy particular y pues es un tema que tiene varias aristas. De entrada, el fútbol varonil profesional en México se fundó en los 40, 50, o sea, nos lleva un avance de 70 años, ¿no? Entonces, es evidente que el nacimiento de la Liga Femenil pues iba a arrancar bastante modesta, de menos a más. Obviamente hay equipos que tienen mucho respaldo económico, como Tigres, bueno, los equipos del norte, ¿no? Que le meten y van a ser siempre campeones, ¿no? Seguramente Tigres va a ganar 10 campeonatos al hilo, sin problemas, ¿no? Entonces todavía no hay esta homogeneidad en la liga porque, uno, ni todos los clubes le dan la debida importancia, así como no le dan la importancia a su sub-17, a sub-20, como a la femenil, porque hay muchos clubes que todavía lo consideran como fuerzas básicas. Y el otro tema, y es una realidad, y no tengo problema en decirlo porque es cierto, el fútbol femenil aún no vende, no es rentable. Sí creo que tiene potencial, eso sin duda.
se deben de buscar patrocinios propios, transmisiones independientes, 1000 cosas. Tiene mucho potencial y se puede fortalecer por ahí, pero le queda mucho recorrido para que pueda ser igualado con el fútbol varonil. O sea, está padre consumirlo. Personalmente a mí me gusta mucho, yo lo sigo, me gusta dar noticias sobre fútbol femenil porque me gusta, considero importante que le demos difusión, hablar de ello, y yo me sumo a ello, pero también reconozco que en este momento no vende. Entonces, creo que todos tenemos que poner de nuestra parte. La gente que debe consumirlo más, y no es de debe, también es si te gusta, pero que sí podría dar más apoyo. Nosotros, como medios de comunicación, darle su espacio, los periodistas interesarnos, darnos cuenta que es importante también ir inclinando esta igualdad, y pues también de los clubes, ¿no? Que le den su debida importancia, perdón. Entonces creo que es un conjunto de muchas cosas. Vamos con unas preguntas porque el tiempo nos consume. Sí. Margarita Lisbeth nos dice, ¿cuál es la mejor forma de prepararnos dentro de este campo laboral? Saludos y un gusto. ¿Como reportera en general o reportera de deportes? Enfocándonos en lo deportivo, me Lo imagino. deportivo. Mira, la verdad es que cada historia es distinta. De verdad que si le preguntas a otro periodista deportivo cómo se preparó, cómo llegó, te va a contar una historia totalmente diferente. Habrá quienes, yo tenía compañeros en la universidad que tenían muy claro que querían irse por el periodismo deportivo. Unos llegaron, otros no. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Pues es estar ahí, no desesperarte, estar al pie del cañón, y pues esta parte de la preparación. O sea, yo el mejor consejo que doy es a los estudiantes, porque ojo, yo quería ser reportera de cultura. Qué bueno que no me fui por ahí porque me hubiera muerto de hambre. Pero la vida puede dar muchas vueltas, ¿no? Eso es a lo que voy. Yo lo que te diría es, ya haces prácticas en un medio de comunicación. Si no lo haces todavía, de verdad, búscalo. Busca hacer prácticas en un medio de comunicación, porque vas a aprender cosas totalmente distintas a la teoría o a las bases que te enseñan en la universidad, que son muy necesarias, ojo, pero ya es distinto en la práctica, la guerra. Entonces, yo, por ejemplo, y fue precisamente donde yo conocí a Michelle Rosas, pues yo empecé como practicante en Milenio y me quedé. Pasaron unos meses, unos 3, 4 meses, afortunadamente no fue mucho tiempo, pero pues empecé, le eché muchas ganas como practicante, y terminé trabajando ahí. Entonces, ya teniendo tu primer trabajo en medio de comunicación, ya vas aprendiendo, ya vas escalando, ya puedes irte a otro medio de comunicación, y así vas cambiando de empleos, obviamente intentando mejorar. Y ojo, no aspiren a ganar toda su vida 6,000, 8,000 pesos, no, tienen que ir por más. Es lo que yo les diría. Y siempre, sí, o al menos ha sido mi caso, igual y ustedes son de otra forma de pensar o de conducirse. Yo siempre he tenido más de una chamba, siempre, 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 porque pues no me ajusta la lana, la vida está muy difícil, esa es la realidad. Yo cuando agarré chamba en Milenio, que ganaba poco, pues ese es el sueldo de 5,000 y tantos. Aparte, yo trabajaba de hostess en la noche en un restaurante. Era muy pesado, pero pues no nací en cuna de oro. O sea, la verdad es que mis papás, pues bendito Dios, me pagaron la universidad, pero mi reina, hasta ahí, usted páguese sus materiales, lo que necesites. Si te fuiste extraordinario, tú te los pagas, tus chanclas, tu ropa, tú te lo compras. Entonces, luego, el verte en estas dificultades hace que te hagas muy chambeador. Entonces, pues yo creo que los comunicólogos somos muy chambeadores. Entonces yo siempre he tenido la costumbre de tener más de una chamba, y acostúmbrense, porque los sueldos en medios de comunicación no son altos. Me atrevo a decir que los últimos competitivos, porque ni siquiera puedo decir que buenos o altos, son precisamente los que trabajamos en cadenas nacionales e internacionales. Yo creo que los mejores sueldos deben de estar en ESPN, en TUDN, en Fox, en Telemundo, en Marca Claro, y nombré 5. Estamos hablando que los demás son malos sueldos. Entonces, métanse esa situación en la cabeza. Hay que picar piedra
y pues poquito a poquito, la preparación, ya contestando puntualmente esa pregunta, la preparación va a venir justamente trabajando en medios de comunicación, empapándote, echándole ganas, tratando de ir creciendo y tratando de ir escalando, solo se va a ir dando. Así es, practicando día con día, que esto de ser comunicólogo no tiene fin dentro de la práctica. Raúl Campos, y con esta pregunta cerramos por cuestiones de logística. Raúl Campos nos menciona, en televisión vemos muy pocas mujeres como comentaristas. ¿Qué opinas respecto al tema? ¿Crees que hacen falta voces femeninas en el periodismo deportivo? Sí, totalmente. Sí. Estamos hablando de que hay muy pocas mujeres en puestos importantes. Y digo, voy a poner el ejemplo de narradoras. O sea, narradoras hay muy pocas. O sea, está Marion Reimers, que está en Fox Sports, está Majo González, que está en Sky Sports, está Iris Cisneros, que creo que salió de TUDN por un error que cometió, que ese es otro punto importante, cuidar mucho cómo te conduces, tu imagen y lo que escribes. Pero sí creo que debe de haber más mujeres. No creo que sea una falta de capacidad, creo que todas tenemos la capacidad. Lo que sí creo que hace falta es que te la creas. Cuando te la crees, solito se van a dar las cosas. Y si le soy muy honesto, yo antes de dedicarme a esto lo veía lejano. O sea, sí me gustaban los deportes, pero como que automáticamente te metes en la cabeza de, nah, pues obviamente esa fuente de estar, pues, una, dominada por hombres y difícil para mujeres, ¿no? Entonces, pues, impensable. Entonces, tenemos que quitarnos esas barreras de la mente de entrada. Una vez que te las quitas y ves que es posible, dejarte ir como gordo en tobogán, hacer lo mejor que puedas, echarle ganas, prepararte, tener notoriedad, ganarte un respeto, porque eso también es importante. Y creo que las cosas se pueden ir dando. Me parece que vivimos un muy buen momento las mujeres que queremos meternos al periodismo deportivo, porque hay un auge importante. Si lo quieren llamar moda, llámenlo moda. Es una moda muy positiva. Pero también insisto mucho con este punto, no es nada más de que tengas tu cara bonita. Si la tienes bonita, felicidades, eres una agraciada con tus genes, pero además hay que prepararnos y ser muy competitivas. Natalia, esta última que Irán Torres es una apasionada de los deportes. Tú que conoces fondo la Liga MX femenil e iniciaste en ella, ¿qué opinas sobre la obligatoriedad de las instituciones a presentar un equipo femenil aunque no tengan las condiciones necesarias para solventarlo? Yo creo que si un equipo, más bien, yo creo que si hay dueños con capacidad de sostener un equipo de primera división, tienen capacidad también para tener un equipo femenil. O sea, de verdad no creo que implique demasiado. O sea, y qué bueno que la FIFA ya está empezando a imponerle un poco más. Ha crecido muchísimo el fútbol femenil desde el último mundial, que fue el de 2019. De verdad, hay estudios, hay documentos que avalan la notoriedad, la importancia, el impacto, el consumo que ha tenido el fútbol femenil. Entonces, sí creo que es muy importante. Ya en tema de selección mexicana, era muy necesaria la liga, pero muy necesaria, porque no había un torneo o un sitio donde las mujeres futbolistas estuvieran fogueando, estuvieran en competencia y estuvieran en ritmo. Entonces, llegaban los premundiales, no sé, todas las competencias que se puedan dar, ¿no? Los preolímpicos, los centroamericanos, y la selección mexicana femenil, pues obviamente le costaba mucho, pero en gran medida porque no existe una liga femenil. Entonces, antes la selección tenía pues varios CEFOR de captación en algunos estados, pero ni así era suficiente. El fútbol universitario, entonces para tema de selección nacional, sí era muy necesario que existiera la liga femenil. Qué bueno que ya se dio, nos tardamos muchísimo, pero en tema de representación en fútbol, en selecciones, pues era muy importante la liga.
Muchas gracias, Natalia León, por esta gran conferencia, cerrando ya nuestro segundo congreso, Estratos, la rentabilidad de la comunicación, con su conferencia titulada, ay, ya se me perdió el papelito, es que tengo tantos papelitos aquí, Las discúlpame. dificultades. ¿Cómo hacer el periodismo deportivo algo rentable? Sabemos que el tiempo nos consume y es por eso que le doy la bienvenida a mi compañera Melissa Álvarez para hacerte entrega de un gran reconocimiento. Muchas gracias. Así voy a pasar a hacer entrega del reconocimiento de la Universidad Enrique de a Natalia León, agradeciendo el haber compartido con ellas, seguros de que esto va a trascender en nuestra. De León otorga el presente reconocimiento a Natalia León, quien es periodista y reportera, por su brillante participación en la conferencia titulada ¿Cómo hacer del periodismo deportivo algo rentable? Estratos, la rentabilidad en la comunicación. Enseñemos el buen camino a la juventud, y firma la maestra Janet Robles Morales, quien es vicerrectora académica. Muchísimas gracias por compartirnos de tu tiempo y recuerda que UNEDEL es tu casa. Muchas gracias. Digo, yo soy egresada de otra universidad, pero soy de la idea de que las universidades no fresas son las que al final del día estamos, o de ahí surgimos los comunicólogos más guerreros, los que estamos realmente en los medios de comunicación. Entonces, la verdad es que agradezco muchísimo a la universidad por la invitación. Gracias por considerarme, de verdad, me halagan mucho con sus palabras, con el reconocimiento. Y pues no sé, digo, espero haber contestado dudas, y si no, pues les pido una disculpa y espero pues, que no se rindan. Digo, la verdad es que esta carrera luego es bien, muy competida, cruel también lo es. Sí, son muy celosos los medios de comunicación, pero el chiste es persistir y también es de sueños, es de oportunidades, estar en el momento y ser bien luchón. Y la verdad es que yo soy de la idea de que todos los que estamos aquí somos bien luchones y somos pues justamente de ese perfil. Muchas gracias, Natalia León. En estos momentos procedemos a la clausura oficial de nuestro congreso. Les solicitamos de la manera más atenta, jóvenes, mantengan sus micrófonos apagados. En nombre de la Universidad Enrique Díaz de León y de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, les saludo en este momento de gran relevancia, la clausura de nuestro congreso académico. Agradecemos la presencia a distancia de autoridades académicas, expositores, profesores, población estudiantil y líderes de las distintas comisiones que hicieron posible este congreso. Y por supuesto, es una distinción que nos acompañe en este cierre de las actividades la coordinadora académica de nuestra carrera, la maestra Carla Michelle Rosas Virgilio, que nos compartirá un mensaje y realizará la clausura oficial de nuestro congreso. Adelante, maestra. Hola, Cristian, muy buenas noches y buenas noches a Natalia. Agradecerte, Natalia, tu tiempo, el momento que compartiste con nuestros estudiantes, tu experiencia y sobre todo, pues todo tu conocimiento y evidentemente todo lo que has vivido en medios de comunicación, ¿no? Es sin duda, yo siempre he creído que el networking y las buenas relaciones que haces, ¿no? Es la que te llevan a que después te puedas volver a conectar con las personas, ¿no? Yo te agradezco de verdad el tiempo de estar hoy con los estudiantes de la Universidad Enrique Díaz de León y siempre he creído en una frase que dice, continúa estudiando que el cansancio es temporal. Cuando a mí me toca explicar un poquito de para qué te sirve un congreso académico, para qué te sirve una cátedra universitaria, una conferencia, he creído que más allá de la experiencia, el conocimiento y todo lo que ustedes como ponentes les aportan, como son las vivencias a nuestros estudiantes, evidentemente también se realiza mucho networking porque conocemos las dudas de los demás compañeros, ¿no? Podemos saber las inquietudes de los demás compañeros y nos ayuda a pues, no cometer los mismos errores, ¿no? A no tropezarnos de la misma manera a lo mejor y sobre todo a aprender
de los expertos, de los que hoy ya se dedican a esto de los medios de comunicación y de lo que hoy ya son unos profesionales en el campo laboral, ¿no? Estratos, la rentabilidad de la comunicación en esta segunda edición, una edición que se tuvo que realizar a distancia y una edición que se realizó en línea por el tema de la pandemia, es sin duda un gran evento porque nos ha llevado no solamente a conocer temas de periodismo digital, periodismo deportivo, también nos llevó a conocer temas de cine, temas de finanzas personales y temas motivacionales, ¿no? Todo aquello que le abona a la parte integral de un comunicólogo, ¿no? El comunicólogo no nada más es salir a cuadro o nada más estar en un medio de comunicación tradicional como la radio o la televisión, ¿no? Sin duda, esos son temas que les ayudan en la parte integral y a lo largo de estas casi 24 horas de transmisión durante el 23 y el 24 de junio, 20 actividades entre conferencias y talleres y más de 150 personas que estuvieron acompañándonos entre los alumnos y 20 profesores, pues hoy siendo exactamente las 8:40 de la noche del día jueves 24 de junio de este 2021, declaro clausurado el quinto Congreso Académico de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Estratos, la rentabilidad de la comunicación. Muy buenas noches, muchas gracias a todos. Universidad Enrique Díaz de León. Buenas noches.